Vamos a hablar justamente con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con Daniel Goyan, de la situación. Daniel, muy buenos días. Juana Murín y Rocío Criado en Futurock, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, me equivoco en el análisis. Muchas veces se los acusa de tremendistas, pero en definitiva la situación se parece más a la que describieron ustedes o a la que venían advirtiendo ustedes que aquellos que tal vez minimizaron un poco el problema, ¿no? Yo lo que digo es que decimos nosotros siempre que además de usar criterios absolutamente epidemiológicos, hay una cuestión de sentido común. Si un virus nació en una zona remota de China y en un mes y medio ya estaba en todo el mundo, con un nivel que todos los científicos describen de contagiosidad enorme, y de un virus que se lo describe como los inteligentes. Si se pudiera decir que un virus es inteligente por su capacidad de persistir en el tiempo, este es un virus ideal, porque genera una enorme cantidad de gente que tiene la enfermedad y ni siquiera se entera, claro. Con lo cual, si su objetivo es persistir, no es como el ébola, en donde todo el mundo se cierra, pero se lleva puesta la presa, entonces se autolimita en algún momento, más rápido. Este virus no, es sumamente efectivo en su capacidad de contagiarse. Entonces, ¿por qué no pasaría lo mismo en la Argentina? Digamos, no pasó lo mismo en cuanto a que ese virus se instaló en forma explosiva, porque rápidamente se estableció una cuarentena y una serie de medidas de mitigación de casos de contagios, cuando la enfermedad empezó a ser ya de transmisión comunitaria masiva en un gran conglomerado. Pero el virus va a estar todo el tiempo intentando contagiar, y como acá está el grueso de las actividades sociales, económicas, porque hay 16 millones de personas viviendo en un área chica, pero donde la gente tiene que venir a comprar, donde salen los camiones, donde están los grandes mercados, los puertos principales, etcétera, etcétera. Es obvio que permanentemente va a intentar correrse hacia otros lugares de la provincia y hacia otros lugares del país. Es puro sentido común. Lo que sucede es que por ahí se generan algunos pensamientos que son casi mágicos. El día que tengamos una vacuna y que esté disponible masivamente, ese día se corta este problema. Mientras tanto va a haber que convivir con esto y hacer lo que se hace en todo el mundo. Cuando hay rebrotes hay que cerrar, pero para eso hay que pasar primero por el famoso pico, que puede ser muy agudo, como fue en muchos países, o que puede ser extendido en el tiempo, como estamos haciendo nosotros. Claro. Cuando es agudo, saturó todos los sistemas de salud y se produce una mortalidad enorme por no poder acceder a los tratamientos. Y cuando es extendido como nosotros, vamos con una tasa de mortalidad baja. No hay ninguna cuestión. Lo que pasa es que se mezclan otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, el doctor muerte, todo esto no ayuda para nada para el pensamiento científico, ¿no? Claro. Daniel, vos decías recién, estamos atravesando, o por lo menos yo lo entendí así, corregime si me equivoco, estamos atravesando el pico de manera prolongada, digamos. En lugar de tener un pico muy alto, que lo que genera es tener muchos contagios, pero muchas muertes, nosotros estamos teniendo muchos contagios, pero espaciados en el tiempo, y de esa manera no tenemos la cantidad de muertes que, por ejemplo, tiene Alemania con la misma cantidad de casos, en el sentido de lo estamos atravesando en el tiempo de manera espaciada. ¿Entendí bien? Sí, exactamente. Sí, si vos tenés 10.000, 20.000 casos en un mes y medio, la mortalidad excedente se produce porque lo que vimos en todos lados, las personas no pueden llegar a los tratamientos, pero no solamente no pueden llegar a una cama de terapia intensiva, son pacientes que al quedarse en una residencia de ancianos, porque ya no entraban en el sistema sanitario, contagiaban a todo el resto y nadie los podía atender, porque ya no había médicos, no había nadie que fuera. Entonces, en España entraban en Italia también, a las residencias de ancianos que habían estado un mes cerrados y se encontraban la mitad de la gente muerta. ¿Por qué? Porque cuando el sistema colapsa, no es solamente que no entran en los hospitales, es que ya nadie puede atender al que está en su casa en una situación grave. ¿Y hoy el riesgo de colapso está? Nosotros lo vamos manejando, estamos bien porque, bueno, estaría colapsado si estuviéramos con la cantidad de camas que teníamos hace 4 meses, pero nosotros aumentamos en la provincia de Buenos Aires casi un 140% la cantidad de camas de terapia intensiva, y se desplegaron todos estos
otras herramientas de aislamiento, estas herramientas de intervención domiciliaria, estas herramientas de diagnósticos tempranos, etcétera, que nos permitió que hoy estemos bien. Obviamente, lo que siempre decimos nosotros, estamos con un ojo mirando permanentemente la ocupación de camas. Si en algún momento se llega a una situación crítica, pero que tiene que ser muy anterior al 100% de ocupación, porque fue un efecto inercia durante 3 semanas. Entonces, si se llega a ese momento, va a haber que apretar algún botón rojo extra una vez más, que es lo que venimos diciendo siempre. Entonces, pájaro de mal agüero, porque lo que quieren instalar es que a partir de ahora todo va a ser una apertura. No es así. Claro. Se irá viendo. El botón rojo es cerrar todo por unas semanas. Y la única manera de evitar que cuando se llegue a un punto en donde estemos muy cerca de pasar a la saturación del sistema, va a haber que hacer algo diferente y va a haber que agregar, o mejor dicho, quitar circulación en base a quitar actividades que hoy se están permitiendo. Yo ayer venía una foto de un boliche, pensé que era fake, que me la mandaron por Twitter, un boliche en la capital. En Recoleta. Sí, yo vivo por ahí. Yo pensé que era fake, Yo no sé todavía si no es fake. No lo clausuraron, de hecho. Claro. Digo, la verdad que hay una tendencia de una irresponsabilidad muy grande de un sector de la sociedad, pero uno no puede apelar solamente a eso. Pero también debo decir que hay un montón de gente que está cumpliendo y se está cuidando y está quedándose en la casa y sale exclusivamente para lo imprescindible. Digo, pero claro, con que un 30-40% de la gente no cumpla o sea irresponsable, la situación cambia. Así que, como conclusión de todo esto, ni pensar en nuestra visión, como estamos creciendo hoy, agregar más actividades, ni pensarlo. Agregar más actividades hoy, ni pensarlo. Y ver dentro de unos días cómo viene y tener, como dijimos siempre, el botón rojo a la mano. Esto creo que es así, no hay otra. Cuando tengamos vacuna cambia la historia. Si el suero hiperinmune llega a tener una eficacia muy impresionante, llega a ser muy eficaz, puede cambiar la historia porque gestionar la pandemia de otra manera. Ahora, mientras no tengamos esos recursos terapéuticos, no hay otra cosa para hacer. Ministro, ¿qué tal? Rocío Creo lo saluda. Y en relación a la atención dentro de lo que es el área metropolitana, ayer había algunas declaraciones y análisis sobre cuál es la situación en la ciudad y si muchos pacientes iban a la provincia a atenderse. ¿Cómo está esa situación? Yo siempre digo que esto es una única unidad epidemiológica y sanitaria. Miren, no les quepa duda que hay un montón de gente que vive en la provincia y se va a atender a la Ciudad de Buenos Aires porque su prepaga ya no tiene más lugar en la Clínica Trinidad de San Isidro ni de Quilmes, y entonces quiere ese nivel de atención y presiona sobre sus efectores de la Ciudad de Buenos Aires, y viceversa. El paciente va a buscar la cama en donde esté, independientemente de qué lugar sea la General Paz. Es ridículo pensar esto como un sistema estanco de un lado y del otro. Permanentemente vamos a tener gente de un lado que va para el otro buscando la cama que no encuentre, y en el sector que tiene un nivel económico superior, es muy difícil que acepte una internación en una clínica o sanatorio cercano a su domicilio que no le guste. Va a querer buscar un nivel de calidad, etcétera, que él presume que es así, o que siente que es así, y si no se lo dan del lado de la General Paz, hay que pensar otra cosa. A la Ciudad de Buenos Aires, habitualmente, en tiempos normales, entran entre 2 y 3 millones de personas que van a trabajar, ¿no? Sí. Mucha de esa gente vive en un barrio del conurbano, porque es un country que no puede tenerlo en la capital y quiere vivir en un lugar como ese. Pero su vida laboral, como gente humilde también que trabaja en la capital, su vida laboral, 10, 12 horas por día, está en la capital. 10, 12 horas por día, cuando se enferma, tiene un problema, va a la clínica de su obra social de la capital, que es donde está la mayor concentración de sectores privados de salud. Entonces no se puede mirar esto como una cuestión estanca de un lado o del otro de donde vivo. Es un único sistema sanitario, y esto es lo que por ahí algunos no quieren entender. Daniel, vos decías recién, bueno, hasta que no esté la vacuna, efectivamente, no vamos a tener otra herramienta más que esta, más que la cuarentena, más que cerrar un poco, abrir un poco y demás. En función de la cantidad de casos que estás viendo hoy,
¿crees que es necesario debatir prontamente, no digo hoy, pero sí tal vez la semana que viene, restricciones, o es una cantidad de casos esperable en función de lo que se anunció? Mientras nosotros tengamos a la vista que el nivel de ocupación de camas que nos haga prever que para el próximo mes tenemos un cierto margen de tranquilidad, uno puede decir, bueno, no agreguemos más actividades, vayamos viendo cómo crece la curva, pero si aún así, sin agregar formalmente actividades, vemos que se dispara, va a haber que tomar una medida excepcional. Eso a nosotros lo decimos siempre porque parece ser que, y por eso nos titulan así como, parece ser que esto no se puede entender, que es una cosa muy sencilla de entender. Si miro que las camas se me van a agotar, tengo que frenar antes. Si creo que tengo todavía una buena, no creo, si tengo la convicción de que tengo todavía un buen changüí, como decíamos hace muchos años, entonces sigo, digamos, tratando de modular la curva, muchos operativos territoriales, muchos controles telefónicos, aislamiento precoz, y con eso lo voy manejando. Es un cálculo que se hace finito. Y te quiero decir, yo también mencioné lo del suero hiperinmune porque tenemos una fichita de esperanza ahí también, que es Argentina por otro lado, y que si este suero tuviera una efectividad de 50-60%, que no es el 100%, pero con esa cantidad, a nosotros nos permitiría gestionar completamente la enfermedad, porque vos transformás un montón de potenciales pacientes graves en pacientes que no van a ir a la terapia. Claro, liberás camas sensibles. Con eso modificar. Estamos poniendo una ficha, tenemos una esperanza, estamos trabajando a full con el plasma, pero el plasma, si bien tiene resultados buenos, tenemos una limitación, que es la cantidad de tratamientos. Empezamos en 50, ahora ya estamos en 300 por semana, pero no alcanza. Con el suero hiperinmune uno podría hacer miles de tratamientos diarios. ¿Y qué se está esperando? Y estamos esperando que terminen los ensayos clínicos y que demuestren qué eficacia, qué efectividad tiene. Si realmente vemos que entre los que lo usan y no lo usan, los pacientes evolucionan en una forma, porque es un grupo control, ¿no? Sí. Evolucionan mucho mejor que el resto, entonces ya se puede producir a gran escala y aplicar en momentos tempranos, sobre todo a gente que esté en los grupos de riesgo, mayores de edad, comorbilidades, etcétera, de manera de cubrir a todos esos sectores que son los que seguramente después van a necesitar una cama de terapia. Claro. Entonces, con eso gestionaríamos distinto la enfermedad. Por eso digo, hay expectativas puestas en esas cosas. No es que todo está esperando que solamente sea la vacuna. Vamos a ver qué pasa con el suero. Y respecto a la vacuna, ¿cómo lo ves? Yo lo veo bien, pero es para el año que viene, en términos de contar con la vacuna en cantidades suficientes para abastecer la Argentina. Que tampoco sería contar con 40 millones de dosis, porque si uno tuviera 10, 12 millones de dosis, claro, más o menos haríamos lo que hacemos con las personas que son susceptibles o mayor riesgo para la gripe, salvo el grupo de las embarazadas que no tienen absolutamente ningún riesgo adicional, ni ella ni los niños por el tema del coronavirus, pero salvo ese grupo, el resto más o menos trabajadores de la salud, gente mayor de tal edad, gente con enfermedades prevalentes, uno haría con 10 millones de dosis un corte de contagios sobre las poblaciones de mayor riesgo y gestiona completamente la enfermedad. La transforma en una enfermedad más manejable como si fuera la gripe. Claro, claro. En ese caso, no porque sea una gripecina ahora, sino porque la transformás en algo más manejable a través de la vacuna. Claro. Daniel, muchísimas gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros. Un abrazo grande y por supuesto reconocimiento a vos, bueno, y a todos los trabajadores de la salud que hace 4 meses que la vienen peleando con esta pandemia de la que este virus del que desconocemos todo y estamos aprendiendo, ¿no? Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias.